Bueno, buenos días. Me toca a mí un poco moderar esta mesa. Tenemos un experto en comercialización, que es Juan Carlos Arana, que es el gerente comercial de Oleaginosa Moreno. A él le vamos a dar la palabra para que nos cuente toda su experiencia en las restricciones que tiene la comercialización de girasol en base, digamos, a los residuos de plaguicidas, básicamente en nuestras exportaciones a la Unión Europea. Entonces yo lo dejo en las manos de él, en la conducción de esta charla, y con posterioridad se harán unos 10 minutos de preguntas que yo les pido que sean por escrito con mayúscula para que la podamos entender bien. Juan Carlos. ¿Dónde? Ah, ¿querés acá? Sí. Podés estar ahí. Buenos días a todos. Cuando dentro del seno de ASAGIR discutimos la realización de este congreso, dudamos bastante, porque habíamos tenido una cosecha, tal como comentó Luis en la apertura, entre las más bajas de los últimos 40 años. Finalmente decidimos que era necesario realizar este congreso, realizar los diagnósticos correspondientes para impulsar el cultivo de girasol y presentar soluciones o alternativas a la complejidad de este negocio. Es preocupación de la ASAGIR analizar cada una de estas problemáticas, ASAGIR como cadena de valor, y encontrar las respuestas a las preguntas tanto del sector productivo como del sector industrial. Los residuos de aceites en aceites vegetales, en particular en el de girasol, es una de las preocupaciones de ASAGIR desde hace ya más de una década. Como resultado de los límites máximos de residuos establecidos por la Comunidad Europea, la Unión Europea, según un reglamento 396 del 2005. Este reglamento regula los fitosanitarios autorizados y esta norma termina siendo un obstáculo para las operaciones entre la Argentina y la Unión Europea. Al ser justamente la Unión Europea uno de los pocos mercados que reconocen un valor diferencial por el aceite de girasol y también uno de los más exigentes en lo que hace a residuos de insecticidas, resulta imperioso la búsqueda de alternativas. Haciendo también referencia a la apertura de Luis y a los comentarios de Luis González Victorica, si nosotros tenemos presente que tenemos una oportunidad de negocios en lo que es girasol altoleico, debemos tener presente esta problemática, siendo uno de los países que mayor demanda tienen, Francia. Actualmente, en la Argentina, se encuentran aprobados los siguientes plaguicidas para el control post cosecha en girasol. Está establecido que para la semilla de consumo, en cuanto a fosfinas y fosfuros metálicos, que es un acaricida, gorgocida e insecticida, es el 0.1, el mercaptotión y malatión, que es un acaricida e insecticida, un 8, y permetrina, que es un insecticida, un 1. Para la aplicación en granos almacenados en general, estamos hablando de post cosecha, deltametrina, decametrina, que es un insecticida, 1, diclorbos, DDP, acaricida, insecticida 5, fosfina, fosfuros metálicos, acaricida, gorgocida, insecticida 0,1. Estos son los límites vigentes y aprobados por SENASA para la semilla almacenada, en particular de girasol.
Considerando el reglamento que había mencionado previamente, que es el 396/2005 de la Comunidad Europea, del listado aprobados en la Argentina, solo fosfina, fosfuros metálicos y deltametrina, decametrina se encuentran actualmente autorizados en la Comunidad Europea con los siguientes límites máximos de residuos establecidos. La deltametrina, decametrina 0,05, fosfina, fosfuros metálicos 0,1. Cuando hablamos de valores máximos de 0,05, en realidad estamos hablando de valores de detección, es decir, prácticamente es cero. De acuerdo a estos límites máximos de residuos, claramente se observa que para el caso de la deltametrina, decametrina, existe una gran diferencia, 20 veces, entre los establecidos en la Argentina y la Unión Europea. Es un ppm versus 0,05. Dadas las condiciones en nuestro país de su aplicación, resulta de difícil cumplimiento que el aceite obtenido tenga un valor de residuos igual al establecido por la Comunidad Europea. Para el caso de fosfina, fosfuros metálicos, los límites máximos de residuos establecidos en la Argentina y en la Unión Europea coinciden, 0,1 miligramos por kilo, por lo que se concluye que es perfectamente factible su utilización alcanzando en el aceite los residuos autorizados. He aquí la razón por la cual, en general, los compradores de semilla de girasol para su procesamiento es que sugerimos el uso de fosfinas, fosfuros metálicos. Quizás vale la pena aclarar que la fosfina es un gas generado por hidrólisis de productos metálicos, tiene gran poder de volteo y penetración y su ventaja fundamental es que no es residual. Respetando las recomendaciones de la etiqueta, es el plaguicida aconsejado para el tratamiento de la semilla de girasol en poscosecha. Hay un apartado en particular que son los diclorbos del DDP. En Argentina se encuentra muy arraigado el uso de diclorbos, DDP, para el tratamiento de los granos en poscosecha en general. Y teniendo en cuenta que estos principios activos no están autorizados en la Unión Europea, es que se ha realizado un monitoreo en cuanto a los residuos en semilla entre los años 2004 y 2014 y cuyos resultados fueron los siguientes. Hago la aclaración que en realidad, si bien el monitoreo se hizo hasta el año en curso, no está graficado en este cuadro porque en realidad falta el análisis de la última parte de la entrega de semilla de girasol. En esta oportunidad se hicieron análisis de residuos de diclorbos y de fenitortión, que era otro principio activo que ya había sido excluido en la Comunidad Europea. En la Argentina, en el año 2005, la resolución 171, aquí hay gente del SENASA, creo que no estoy diciendo mal la resolución, se prohíbe el uso de fenitortión y nosotros vemos a lo largo de estos años cómo va bajando la concentración, excepto algunos picos que son propios de estos análisis, cuando finalmente, a partir del 2012, desaparece por completo en la semilla los residuos de fenitortión. Esa es la línea celeste de este gráfico. En cuanto a los diclorbos, si bien vemos que arrancamos o iniciamos con los análisis con valores excesivamente altos, finalmente terminamos donde son valores razonables para la reglamentación vigente en la Argentina. El tema es que el diclorbos es un principio activo que no está aprobado, por lo tanto, corremos serios riesgos de que una vez que produzcamos embarques con destino a países de la Comunidad Europea, suframos rechazos por la concentración de estos residuos.
Hace más de una década, como dije, que la SAGIR está trabajando sobre el tema de residuos, y en realidad cuando uno ve sintetizado estos resultados, objetivamente uno debe reconocer que ha habido resultados, pero no son suficientes. No son suficientes si nosotros queremos recuperar los mercados de aceite y lograr entrar por esa ventana que hoy comentó Francisco Morelli, que era la demanda de aceite alto oleico. Esto es un pequeño cuadro que lo sacamos del Minagri, donde se detallan las exportaciones de aceite de girasol crudo desde el año 2005 hasta el 2013. Tampoco está incluido el año 2014 porque durante enero y febrero no hay declaraciones de embarques y bueno, entonces no hay datos para este año. Donde se resalta la participación de los mercados europeos sobre el total de las exportaciones de aceite crudo. Definitivamente la disminución de las exportaciones de aceite crudo argentino no está directamente vinculada al tema de residuos de pesticidas o de insecticidas. Lo que sí estamos convencidos es que junto con las políticas fiscales, el tratamiento de los residuos de pesticidas y la tecnología o la biotecnología, vamos a lograr revertir en parte esta curva de exportaciones de aceites crudos. Esta es la misma información en forma de un gráfico donde se ve la participación de los embarques a la Unión Europea del total general declarado de embarques. A partir de todas estas razones, ASAGIR definió una serie de acciones para el tratamiento de la problemática de los residuos de insecticidas. A los efectos de encontrar soluciones a esta problemática, ASAGIR definió una serie de acciones que se llevan adelante. En principio, y personalmente creo que una de las más importantes, es la formación de una comisión mixta integrada por SENASA y ASAGIR para analizar la realidad de nuestro país. Aquí hago una aclaración: en esta comisión se conjuga la actividad privada y la actividad del Estado ante la problemática determinada de los residuos de insecticidas. Esta comisión se dedicó a la búsqueda de alternativas en lo referente a la utilización de principios activos que no sean residuales. Pero se realizaron acciones concretas. Se realizaron visitas o se concretaron visitas a distintos acopios con el fin de entender perfectamente la problemática del almacenaje de girasol en plantas de acopio y realizar las recomendaciones pertinentes para cada caso. Porque no se nos escapa que en muchas oportunidades cada planta de acopio tiene una problemática en particular. Esta comisión se reúne mensualmente y cuenta con el apoyo y la colaboración de los técnicos más capacitados de SENASA. Se definió simultáneamente realizar un plan de difusión de buenas prácticas agrícolas con la participación de SENASA, CIARA, Federación de Acopiadores y ASAGIR, marcando los beneficios del uso de fosfuros metálicos. En preparación y con la colaboración del INTA Balcarce, se programan cursos de buenas prácticas agrícolas a nivel de acopio y transporte orientados a mejorar el tratamiento del grano en esta instancia. Además de estas acciones, se recomendó la discusión a nivel gubernamental y privado con las autoridades de la Comunidad Europea con el objetivo de poder superar esta barrera arancelaria. Desde ASAGIR estamos convencidos que ocupándonos de este eje de la problemática de
del cultivo de girasol, estamos aportando un grano más para que finalmente la Argentina vuelva a ocupar un lugar de relevancia en las exportaciones de aceite crudo de girasol. Creo que también es oportuno aclarar que esta es una problemática de la industria que exporta el girasol crudo. Todos sabemos, porque todos consumimos, en los supermercados, en las góndolas existe aceite de girasol para consumo. El proceso de refinamiento termina por hacer desaparecer todos los residuos de insecticidas en el aceite, por lo tanto no hay ningún riesgo para la salud humana, para quien lo consume. Por último, los agradecimientos. Los agradecimientos por el aporte realizado a la búsqueda de soluciones y alternativas a este problema. En primer lugar, a SENASA y al director Juan Carlos Batista. CIARA, la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, y a la cadena de valor de girasol con representación en ASAGIR. Creo que es oportuno comentarles que dentro de ASAGIR, que estamos representados todos los eslabones de la cadena, muchas veces tenemos reuniones donde las discusiones son muy arduas, porque en realidad están representados los intereses de cada uno de nosotros. Sin embargo, hay una conciencia dentro de la institución donde hay temas en los cuales los discutimos en su momento, nos pusimos de acuerdo en el diagnóstico y coincidimos plenamente entre todos en cuáles son las posibles soluciones. Para finalizar, hago un llamado a la colaboración de cada uno de los integrantes de esta cadena de valor para que tomemos conciencia de la importancia de resolver el tema de residuos de insecticidas en aceites. Estamos quizás perdiéndonos la oportunidad de afianzar mercados y de hacer buenos negocios. Nada más, muchas gracias. Bueno, vemos que, según con la disertación de Juan Carlos, que nos encontramos ante un camino, digamos, de mejoras en los residuos de plaguicidas que tienen los granos, y eso, digamos, que es auspicioso. Ahora, esto, digamos, fue una tarea bastante ardua. Como dijo él, empezamos casi hace como 6, 8, 10 años a difundir, digamos, las buenas prácticas y el uso de, digamos, de insecticidas con bajo poder residual en los granos. Y para esto lo que hicimos fue unos póster que se han distribuido y que están en todos los acopios. Inclusive, si ustedes entran en mi oficina, lo van a ver como en primer plano, digamos, donde se aconseja básicamente el uso de los fosfuros, tanto de aluminio como de magnesio, para el tratamiento de poscosecha. Si bien sabemos que no todas las restricciones son desde el punto de vista sanitario, sabemos que existen estas restricciones que pueden ser para arancelarias, como bien dijo Juan Carlos, con todo el tema de, digamos, nosotros vendemos aceite crudo y ahí aparecen los residuos, pero que luego se refinan y estos desaparecen. De manera tal que muchas veces parecería que también hay una suerte de restricciones que son para arancelarias. Pero así todo, en defensa, digamos, del mercado, de que se pueda exportar mejor, digamos, y sin ningún tipo de restricciones, es que aconsejamos el uso del fosfuro para los tratamientos de post cosecha, para no tener demasiados inconvenientes. Bueno, yo dejaría abierto, digamos, al público, digamos, alguna pregunta que quieran hacerle a Juan Carlos, que me la hagan llegar para que demos por finalizado, digamos, esta charla. Dame acércate. Gracias.
Acá, digamos, una pregunta que dice, ¿qué mercado concretamente pierde la Argentina por las restricciones por residuos de insecticidas? Y si el punto crítico está en el acopio o en la producción. Yo diría que además habría que preguntarlo en los dos lados, ¿no? Está más que establecido que el punto crítico es en post cosecha. Quizás algunos años atrás podríamos haber hablado que era una problemática de los acopios. Todos conocemos que en los últimos años el sistema de comercialización en la Argentina fue variando, por lo tanto hoy es perfectamente posible, y de hecho sucede, que productores agropecuarios también realicen el acopio de sus cosechas en sus campos. Por lo tanto, en realidad, no es el problema de uno de los integrantes de la cadena. En realidad es un problema de las metodologías que se utilizan para almacenar los granos. Quizás, desde mi óptica, yo digo, el problema reside en que no podemos pensar en almacenar girasol, soja, trigo, maíz en idénticas condiciones. Cada uno de los granos oleaginosos tienen sus particularidades y es lo que debemos respetar. Yo hoy no estoy hablando ni pienso en que es un problema del sector de acopios o de cooperativas. Digo, el problema es por la metodología en el almacenamiento de los granos, no más que eso. Tengo otra pregunta que dice... Perdón, ¿está todo contestado? No me acuerdo la primera parte. Me parece que sí, porque acá decía, ¿qué mercado concretamente pierde la Argentina? Bueno, fundamentalmente es el mercado que es el que paga las primas, el mercado europeo. Y por eso en algún momento aclaré de que los residuos de insecticidas en aceites era uno de los ejes por los cuales podríamos ver complicados nuestros negocios. No obstante esto, tenemos alguna constancia, o por lo menos yo tengo alguna constancia, que países que están fuera de la Comunidad Europea han empezado a analizar el protocolo de Bruselas. Por lo tanto, no sería extraño que en algún futuro inmediato otros compradores de aceite comiencen a aplicar las normas o normas parecidas a las que tiene la Comunidad Europea. Y esto es sentido común. El mundo está pidiendo alimentos, pero está pidiendo alimentos de calidad. Por lo tanto, no sería extraño que finalmente otros países demandantes de aceite de girasol empiecen a aplicar este tipo de restricciones. Por otro lado, no es un problema específico del aceite, es un problema en general de los productos de los cuales la Argentina tiene los mayores ingresos, que son los granos y sus derivados. Pero sucede con cereales, sucede con harinas y sucede, por supuesto, con aceites. Claro, ese es el famoso efecto espejo, ¿no? Que se da claramente cuando hay una restricción mayor, los mercados todos se alinean y en definitiva no van a pedir todos. Habría otra pregunta que dice, Diclorvos en 2011 tuvo baja detección, pero subió en 2012 y 2013. ¿Se debe a que hubo mayor almacenaje en manos de los productores? Puede ser una de las razones, seguramente es una de las razones, pero también tiene que ver con el desarrollo de los años agronómicos. Si es un año donde existe mayor riesgo de infección de los granos, es seguramente que hay una mayor utilización. Con respecto a los diclorvos, todos sabemos de que es un producto, un principio activo que responde perfectamente a los requerimientos. Lo que sucede es que no estamos de acuerdo y hemos estado discutiendo también dentro de ASAGIR y dentro del comité mixto este periodo de carencia, este periodo donde se detectan los residuos, donde en realidad
hemos detectado una gran volatilidad. En algunos granos o harinas ha estado durante 30, 60, 90 días y en otros casos este residuo ha sido detectado en periodos muchísimo más extensos y estamos hablando de varios meses. Seguramente en aquellos años en donde por distintas razones comerciales los productores y acopios y cooperativas entregan inmediatamente su cosecha, estos productos o este problema tiende a bajar. No obstante eso, insisto, aunque bajemos a niveles autorizados dentro de la Argentina, estamos todavía un poco lejos de lo que requiere la Comunidad Europea. De ahí el hincapié del uso de las fosfinas o fosfuros metálicos. Bueno, si no hay otra pregunta más, creo que daríamos por terminada, digamos, esta charla y les pido un aplauso para Juan Carlos.